Buenos días, nuestro grupo 1 está conformado por Norma Meneses, Jamie Sánchez, Norma Hernández y quien les habla Gustavo Montealegre. Vamos a trabajar la actividad 3.2, dificultades y errores. Nuestra tutor Sara Parra. En el contenido que vamos a manejar en esta presentación tenemos dificultades y errores, en las cuales las dividimos en ejemplos de los errores desde la literatura y el listado de las dificultades y errores asociados a la simetría axial en figuras planas. La segunda parte serían las modificaciones a las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo, y por último referencias. En cuanto a la literatura, encontramos un texto de Jaime Pastor y Gutiérrez, pues, que nos llamó mucho la atención, donde nos dice que la enseñanza de las matemáticas no es una actividad de detección y persecución de errores de los estudiantes. Y además los profesores debemos conocer cuáles son las dificultades de cada tema y las reacciones de los estudiantes ante ellas. Esto en cuanto a lo de las dificultades y errores. También encontramos los errores asociados para lo de la simetría axial, que son confusión entre la idea de figura idéntica y figura reflejada. Los estudiantes no pueden imaginar una reflexión oblicua y no detectan la conservación homogénea de las relaciones invariantes de la reflexión. De igual manera también falta de equidistancia al eje de simetría y que el estudiante pase por alto el paralelismo que debe tener los segmentos que unen los puntos homólogos y la perpendicularidad al eje de simetría. En cuanto a la dificultad de aprendizaje en matemáticas asociadas a la clasificación SOCAR, encontramos, pues trabajamos dos que son las que nos sugiere la unidad, los apuntes, y tenemos dificultades asociadas a complejidad de los objetos matemáticos, en las que tenemos la dificultad 1, 2 y 3, de acuerdo a nuestra unidad didáctica, que es dificultad 1, dificultad para trabajar figuras sobre el plano cartesiano, la segunda dificultad para caracterizar los elementos de una figura geométrica, la dificultad 3, dificultad para definir cuándo una recta que corta una figura es un eje de simetría interna. En cuanto a los procesos propios del pensamiento matemático, tenemos la dificultad 4, conocer parcialmente las propiedades de la simetría axial de las figuras planas, y la dificultad 5, dificultad para verificar la reflexión de una figura. En cuanto a las dificultades y errores, la dificultad 1 la asociamos con la tarea prototípica 1.3, es una tarea nueva, que incluso ahorita cuando miremos los cambios les vamos a explicar por qué se hizo. La tarea entonces tiene la dificultad para trabajar figuras sobre el plano cartesiano, las detectamos con los siguientes errores: intercambiar abscisas con las ordenadas al ubicar coordenadas sobre el plano cartesiano, utilizar diferentes escalas en el mismo eje. En cuanto a la dificultad 2, la asociamos con la tarea prototípica 1.2, el terreno, donde encontramos los errores de trazar diagonales sin tener en cuenta que esta debe pasar por vértices no consecutivos, construir polígonos regulares con lados de diferentes longitudes, caracterizar figuras congruentes con formas y o tamaños diferentes, entre otros. La dificultad 3 la asociamos con la tarea prototípica 1.1, o sea, lo que son las tareas prototípicas 1.1, 1.2 y 1.3 están relacionadas con el objetivo 1. Esta dificultad entonces tiene los errores de, el muchacho puede incurrir en el error de encontrar el eje de simetría de la figura pasando por alto las formas geométricas internas. O sea, que vea, o sea, diga no, que este es, pero no está mirando que en verdad tenga la relación. Considerar que un eje de simetría solo puede ser horizontal o vertical, trazar rectas como eje de simetría, sin que la figura quede dividida en partes iguales. La dificultad 4 la asociamos a las tareas prototípicas 2.1 parejas y 2.2 construyendo. Esta pues con los errores de realizar la simetría de una figura plana sin tener en cuenta su inversión, trazar la figura sin tener en cuenta la inclinación del eje de simetría,
observar una imagen reflejada que no conserva la forma de la preimagen, pues son los diferentes errores que podemos encontrar en estas dos tareas. La dificultad 5, dificultad para verificar la reflexión de una figura, la asociamos con la tarea prototípica 2.2, construyendo. Detectamos los errores de realizar la simetría sin tener en cuenta la perpendicularidad de la figura al eje, une los puntos homólogos sin tener en cuenta el paralelismo entre los segmentos. En cuanto a las modificaciones a las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo, no hicimos modificaciones en los objetivos porque nos pareció que están acorde al tema, la unidad 3. Hicimos unas transformaciones, unos arreglos, unas modificaciones en la tarea prototípica 1.1, obra de arte, donde cambiamos ciertas palabras, ciertas instrucciones. En la tarea 1.1 modificamos la instrucción teniendo en cuenta el objetivo 1 y permitiendo que el estudiante proponga, y una partecita de que explique la teníamos de otra manera, donde solamente él tenía que señalar, o sea, señalar y ya, pues señalar ya tenía la respuesta, cuál era la que le servía. Pero en este momento entonces le damos la oportunidad de que él proponga y nos dé una respuesta más concreta. En cuanto a la tarea 1.2, el terreno, también modificamos ciertas instrucciones, cambiamos lo que era la palabra vivienda por terreno, que se confundía, o era el terreno o era la vivienda lo que iba a seccionar. Y también pues le dimos unas instrucciones en que aumentamos las instrucciones, las mejoramos para pues darle mayor énfasis. El término interno pues también lo quitamos porque era obvio que si se hacía el eje debe ser interno, y le anexamos una nueva instrucción como es comprueba, para que él ya argumentara. En cuanto a la tarea 2.2, construyendo, le cambiamos el nombre porque precisamente al hacerle las variaciones correspondientes, donde cambiamos cuadrante por sección, pues estamos trabajando en un geoplano, entonces no iría pues la palabra cuadrante, y cambiamos puntos por líneas punteadas, ¿sí? para identificar los diferentes ejes de simetría que están dentro del trabajo. Además, el joven, el estudiante, debe construir las figuras ahí. La tarea 1.3 pues se creó la baldosa para poder utilizar lo que es el material de GeoGebra, la herramienta, en la parte de construir, reconstruir la otra parte de la baldosa. En cuanto a los conocimientos previos, eliminamos el 1, conocer que es una transformación, el 10, calcular el perímetro de las figuras planas, y el 15, encontrar las coordenadas de la imagen. En cuanto a las capacidades, las organizamos, las adecuamos. La capacidad 1.1 estaba trazar figuras conservando la distancia métrica, y la mejoramos con trazar la imagen de una figura respecto al eje externo conservando la distancia métrica, y así pues como las otras. Anexamos la capacidad C18.